Buenas noches, bendiciones. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga a cada uno de ustedes, a los que están conectándose, a los que están viendo cada episodio, les bendecimos. Nos alegramos mucho de que puedan compartir con nosotros. Ya muy pronto, si Dios lo permite, vamos a estar en vivo, así que estén esperando noticias porque cuando estemos en vivo, usted va a poder conectarse, va a poder, si es posible, entrar en la sala donde estamos todos nosotros para que aporte, por si necesitas alguna respuesta acerca de alguna pregunta, si es posible podemos contestarte y si no vamos a hacer el estudio y vamos a buscar para traerle esa respuesta. Damos gracias al Señor en esta noche y bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que Dios se glorifique en esta reunión en el nombre de Jesús. En nombre de Eh, Jesús. Como siempre, aquí están los panelistas. Que el Señor Todopoderoso continúe bendiciendo a estas personas trabajadoras, soldados incansables, gente que, a mí un amigo me dijo una vez, trate de rodearse de gente buena, de gente que sea calidad. Y yo le hice caso y aquí estoy rodeado de gente de calidad, gente buena. Entonces, haga Gloria usted a lo mismo en Dios. su casa, busque usted gente buena, no busque amigos que lo induzcan a vicios, que quieran verlo a usted mal. Ujú. Busque gente que le desean a usted el bien, que desean verlo a usted como una persona buena, como una persona que crezca, como una persona de bien, y no como personas que lo quieran ver a usted haciendo presa en un caño o esté ahí en una esquina todo andrajoso y hecho leña. Entonces, busque personas, amigos de verdad, gente que quiera el bien para su vida y que usted también lo puedan desear como amigo, que usted también le desee el bien a otros para que usted también sea parte de un círculo de verdaderos amigos. Amén. Bendecimos a toda esta gente. Buenas noches, compañeros. Que Dios me los bendiga. Bendiciones. Buenas noches a todos. Bendiciones, bendiciones. Qué bueno. Bueno, hoy como siempre, hemos estado tratando ya en la guerra espiritual. Ya estamos en medio de la guerra, en medio de la batalla. Y hoy les traigo un versículo para que ustedes vean un versículo bomba. Así que ahí les va. Está en Colosenses capítulo 2, versículo del 12 al 15. Para que lo puedan buscar ahí donde están. Colosenses capítulo 2, del 12 al 15. Y dice la preciosa y bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, revela tu palabra, trae, trae conocimiento, trae revelación a cada uno de nosotros y a tu pueblo, Señor, para que seamos edificados y bendecidos en el nombre de En Jesús. nombre de Dice Jesús. la bendita palabra del Señor, con Él, ¿con quién? Con Jesús. Con Con Él Jesús. fuisteis sepultados en el bautismo y en Él, de nuevo, en Jesucristo, fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Esta es la parte donde viene de guerra espiritual. Esto es pura guerra, la guerra pura. Y Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era Ujú. contraria, y la quitó perdón, clavándola en la cruz y Gloria a Dios. despojó, qué poderosa palabra, Amén. y Amén. despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos Triunfando en sobre la ellos. cruz. Gloria sea al Señor. Me va a decir Gloria sea al usted Señor. si no es guerra pura esto. Amén. Así es. Qué poderosa Gloria a palabra. Dios. Amén. Dice ahí, con Él fuisteis sepultados y fuisteis también resucitados. Por eso es lo importante y lo sustancioso y lo grande que es el ser bautizados para morir a
y resucitar en Amén. Cristo Jesús. Y es por fe que estamos haciendo esto. Esto lo hacemos por fe, porque lo hacemos creyendo de aquel que tiene el poder de levantarnos de en medio de los muertos. En el nombre de Jesús. Dice, y a vosotros estando muertos en pecado, o sea, estábamos ya muertos, estábamos liquidados. Por eso dice que el acta de los decretos ya que había contra nosotros nos era contraria, porque ya estábamos listos, como dicen, para la foto. Pero vino el Señor y nos rescató. Dice que despojó en ese momento, en esa guerra espiritual. Mi hermano, yo no sé qué poderosa guerra se tuvo que haber librado en el momento en que Jesús estaba en la cruz, que a pesar de que los demonios y Satanás pudo haber dicho, ya culminó lo que estábamos esperando, ya está en la cruz, ya está muerto, pero lo que no sabían es que ahí estaba empezando apenas, más bien, estaba empezando, porque Jesús estaba quitando el acta que nos era contraria y clavándola en la cruz del Calvario. Amén. Despojándolos a ellos. Amén. Qué importante. Si la gente pudiera ver más allá de los ojos naturales, si pudiéramos ver más allá, qué tremendo cómo anda mucha gente, cómo anduvimos nosotros durante mucho tiempo encadenados. Si el Señor nos por un momento nos permitiera ver como con unos lentes de esos que se ven en las películas, ¿verdad? Que te los pones y ves más allá, infrarrojo y qué sé yo, ¿verdad? Ver el ambiente espiritual. Si pudiéramos ver ese ambiente espiritual, qué tremendo. Mucha gente anda encadenada, aún hijos de Dios, aún cristianos andan encadenados. ¿Por qué? Porque venimos todavía guardando pecado, guardando ataduras, guardando cosas que muchas veces vienen arrastrándose de generaciones atrás y no hemos querido soltar. Entonces, hablando acá, ¿verdad? Que estando muertos, mucha gente en la calle, conocidos, amigos, compañeros, qué sé yo, andan muertos en vida. Porque aunque usted los ve físicamente vivos, en su espíritu están muertos. ¿Por qué? Porque ellos están como los zombies que se ven en las películas ahora, que andan ahí, ¿verdad? Detrás de todo el pecado, lo que el enemigo les pone, lo que Satanás les atraviesa, y ellos ahí van derechito, caen, van cayendo uno tras otro y no tienen un propósito, no les importa, o sea, no sienten nada. Entonces, si por un momento todos estos, incluyéndonos, pudiéramos ver con nuestros ojos, ver esas ataduras, qué tremendo. Tal vez ahí donde tal vez muchos nos pellizcaríamos así, no, yo no quiero andar así, yo quiero andar libre. Ya él dice aquí que el Señor anuló ese decreto, anuló todo eso, él rompió esas cadenas en la cruz. Pero si pudiéramos y entendiéramos de verdad el sacrificio, el valor de lo que ya Cristo hizo por nosotros. Amén. Amén, Adriancito, y quiero agregarle algo ahí a lo que está diciendo mi esposita en este momento, porque aquí hay algo hermoso, hay algo que nos impacta a nosotros como hijos de Dios. A mí esto me impacta como hijos de Dios, ¿verdad? Cuando yo leo esto, yo digo, wow, lo que Jesucristo hizo por mí no tiene precio. Definitivamente yo no tengo cómo pagar lo que Él hizo por mí, ese rescate que Él hizo, ¿verdad? Atravesando todo el dolor, el sufrimiento, todo lo que pasó, y poder llegar hasta ese momento en la cruz, ¿verdad? Y saber que Él estaba ahí viéndome, que Él estaba ahí pensando en mí, que Él estaba ahí observándome en ese momento, diciendo, Juan Carlos, es por ti. Amén. Y a muchos que nos están oyendo en este momento, Él les está diciendo, lo hice por ti, para que seas libre, para que puedas vivir en libertad, para que vivas en victoria, para que ese conflicto espiritual sea ganado, porque ya yo vencí en la cruz. Y vea qué lindo lo que dice aquí, Adriancito. Esto es lo que más me impacta de esta palabra que ha leído, que es una palabra hermosa. Amén. Vea lo que dice aquí, dice esa comida. Vea lo que dice, os dio vida juntamente con Él. Oiga qué lindo. Eso es lo que usted y yo tenemos que abrazar en esta noche. ¿Sabe qué? Él nos dio vida cuando estábamos muertos, cuando no valíamos nada, cuando estábamos, como Adriancito lo dijo al principio, quizás ahí en un caño haciendo presa, quizás allá oliendo mal, quizás allá drogándonos, quizás allá cometiendo adulterio, fornicación,
tanta cantidad de pecados en los cuales estuvimos atados durante mucho tiempo, pero dice, Él nos dio vida juntamente con Él, o sea, Él nos resucitó, nos dio una vida, una nueva vida, y vea lo que dice aquí, perdonándonos todos los pecados, o sea, nos perdonó a tal punto que nosotros tenemos que sentirnos libres, Ariancito, y lamentablemente, esto es una palabra, quizás para alguna persona que nos está escuchando ahí en este momento, quizás el enemigo trae culpabilidad, quizás el enemigo todavía te hace sentir culpable de algo que hiciste en algún momento y todavía no te sientes libre porque aquello el enemigo te lo trae a memoria y te lo recuerda y te dice eres culpable y entonces trae esa culpabilidad a tu mente y a tu corazón y no te permite tener esa libertad, esa vida que verdaderamente dice aquí que Jesús ya nos dio vida juntamente con Él. Entonces es necesario que saquemos todo ese sentimiento de culpabilidad de nuestra vida para poder vivir en victoria, porque esa culpabilidad es la que nos puede llevar a seguir cayendo y levantándonos, cayendo y levantándonos, porque el enemigo nos hace sentir siempre culpables. Qué tremendo, amén. Así es. Con permiso, hay algo que en este momento que estamos hablando, ¿verdad? Me lleva también al huerto de Getsemaní, cuando el Señor estaba ahí orando y Él le dice al Padre, Padre, aparta de mí esta copa, ¿verdad? ¿La copa de qué? Del sufrimiento, del dolor. Y lo hermoso de todo esto es ver al Señor que dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque entonces eso que Él iba a hacer, ¿verdad? Fue por nosotros, por cada uno de nosotros. Y entonces si nosotros como hijos, porque tenemos que tener identidad de hijos, que fuimos lavados, fuimos comprados con su sangre, y cuando usted se apropia de eso, ya usted tiene una identidad de hijo, entonces usted no tiene que estar cayendo en el pecado. El problema es cuando no conocemos de quién soy hijo, quién fue el que pagó el precio por mí en una cruz del Calvario, y como dice, despojando, ya el Señor quitó todo. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que cuando no tenemos la convicción de hijos, caemos en el pecado, y en lugar de levantarnos, nos seguimos quedando en el pecado, porque el enemigo viene y te dice, vio lo que hizo, ahora Jesús no lo va a perdonar, ahora su Dios, ¿a dónde está su Dios? Entonces, como no tenemos pertenencia, porque muchos, les voy a decir algo, muchos están en una congregación, pero no tienen pertenencia, no saben a quién pertenecen, porque no ven a la persona que está ahí como padre, sino yo soy como huérfanos. Entonces nos comportamos como huérfanos, no entendemos que ya tenemos un Padre, que ya tenemos aquel que pagó por nosotros en la cruz, que se despojó, que Él se hizo maldición en esa cruz, y para limpiarme de mis pecados. ¿Cuáles pecados? Cualquier pecado, porque todo lo que no es agradable a Dios es pecado. Entonces no es ni más grande el pecado de fornicación ni de esto, como es el del chisme, como es el pecado de la mentira. Es igual. No hay Es tamaño. igual. Y No hay todos, tamaño. hermanos, tenemos que entender que ya tenemos identidad de hijos, y que Él se despojó para que nosotros hoy fuéramos libres y camináramos en libertad. Tal vez tú que estás ahí, tal vez caíste hoy, pero el Señor te dice, levántate, porque yo me levanté, yo fui a esa cruz y pagué por ti, te despojé. Esa acta que había contigo, esa acta ya no existe, tú eres libre de todo eso. Entonces eso me lleva a entender esto tan hermoso que el Señor nos está dando en esta noche, de ver de verdad cómo Él anulando esa acta que nos era contraria. El enemigo viene y nos acusa porque esa acta la tenemos ahí, no entendemos que ya el Señor la pagó, y la sigo llevando, parece que la llevo en la frente. Así es. Y vean, por ejemplo, esto que decía Ledita de la condena que el enemigo trae a nosotros, ¿verdad? Porque él utiliza las mismas estrategias de hace 2000 años atrás y más. O sea, ya las conocemos. ¿Qué fue lo que le dijo a Jesús? Si eres el Hijo de Dios. ¿Qué estaba atacando ahí? Su identidad. La identidad. Exactamente. Y eso es lo que viene a hacer con nosotros. O sea, se lo hizo a Jesús siendo Jesús.
nos los va a hacer a nosotros. Por supuesto. Obvio, obvio. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, aquí el tema es, y volvemos al principio, tener la identidad de hijo. Así es. El entender que nunca vas a lograr hacer nada por ganarte esa gracia y ese perdón. El problema que tenemos nosotros, los seres humanos, es con la gracia, porque no entendemos cómo es posible que yo no tenga que hacer nada. No, porque ya todo fue hecho. O sea, en esa cruz fue el sacrificio perfecto. Ya yo no tengo nada que hacer. Pero como somos seres humanos, racionalizamos todo y no puede ser posible que me den todo a mí, yo sin saber, sin dar nada a cambio. Lo que tenemos que entender es que es por fe. Es por fe. Y cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, es por fe. Pero definitivamente, cuando usted le abre el corazón a Él, usted siente esa llenura total y completa. Y yo les voy a decir, y voy a hacer mías las palabras que un día escuché que dijo Danilo, que Dani decía, nunca un hombre con una experiencia va a estar a merced de un hombre con un argumento. Qué tremendo. Usted a mí me puede decir misa, intentar convencerme de que no existe, de que es una luz, de que es el universo de todo en todo. Usted me puede decir, yo sé quién es Jesús, yo sé quién es mi papá, yo sé lo que él ha hecho por mí y en mí. Yo sé. Entonces, no me mueven de ahí. Amén. Y eso es lo que yo... tener, Iva, esa identidad, perdón, de hijo, de ese sacrificio, de esa entrega. Exactamente. Me pongo a visualizar cuando dice aquí este versículo, anulando el acta de decreto. Exactamente. Usted en algún momento se ha puesto, yo sí, a pesar todo el chorro que traía en ese acta de pecados, de maldiciones, y saber de que él fue tan obediente al Señor, de ir a esa cruz donde, como decía la pastora, fue la maldición sobre él, la maldición mía, mis pecados, e hizo esto. Anuló, rompió, quitó esa acta. O sea, ya todo aquello que hoy, 2021 años después, el enemigo todavía, como decías, viene con las mismas artimañas, a través de gente que está cerca de nosotros muchas veces. Mira. Y ahí en ese montón de que nos vienen a señalar, olvidamos lo que ya él hizo por mí, que él anuló, ya esa acta no existe, pero somos buenos a andar viendo cómo resultamos, ¿verdad? Para ver si volvemos a unir, y sí, ¿verdad? Sí es cierto, lo que hice y lo que traía, y queremos como volver a pegar esa acta. Ya en esta noche, ahí que está escuchando, yo le digo, esa acta ya fue anulada. Tu pecado ya fue anulado. Lo que nos queda es seguir adelante creyendo, teniendo esa identidad arraigada a nosotros de que somos hijos y caminar en obediencia, porque ok, ya él perdonó nuestros pecados, pero no por eso me voy a hacer carebarro, ¿verdad? A querer seguir pecando, sino que ya de verdad él anuló esa acta en mí, entonces yo tengo que seguir adelante creyendo quién soy en él. Teniendo esa identidad firme en mi corazón. Exactamente. Y también, a ver, y como decías vos, ¿verdad? O sea, tampoco es que ser carebarros, como dijiste, ¿verdad? Porque tenemos que tener un sano sentido de indignidad. O sea, es un sano sentido de indignidad. ¿Por qué? Porque sabemos que no somos perfectos, que en cualquier momento podemos caer, que estamos aprendiendo día con día y que somos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Correcto. Y el día que mi día sea perfecto, va a ser cuando yo lo tenga el cara a cara. Qué lindo, ¿verdad? Es ahí, ese es el día mío. Ese es el día de mi perfección. Mientras esté aquí, dentro de este cuerpo, caminando en esta tierra, seguiré perfeccionándome, seguirá Dios procesándome, seguirá Dios trabajando en esta vasija de barro, porque tampoco significa que porque somos cristianos y que porque somos hijos de Dios, entonces somos un producto terminado. No, ni producto terminado, ni tenemos una vacuna que nos inmuniza
al dolor, que nos inmuniza a la enfermedad, que Así nos es. inmuniza, o sea, definitivamente. Y ese cuento de que usted se hizo cristiano y que el lecho de rosa lo espera en el siguiente camino, olvídese. Se equivocó. Qué lindo Está muy entender eso. equivocado, porque no por nada es la puerta estrecha. Amén. Qué lindo entender eso, Ivania, porque esto me llama mucho la atención, porque Pablo en lo personal a mí me encanta porque él nos habla mucho en esas líneas, ¿verdad? Sobre las luchas, las batallas, ¿verdad? Y los cambios, los conflictos, y hay una frase que él usa, ¿verdad? De hecho, aquí en Colosenses, donde él dice, en uno de los títulos, ¿verdad? Le ponen aquí a la escritura la vida nueva y la vida antigua. Y ahí es donde nosotros tenemos que marcar un antes y un después, ¿verdad? Porque la pastora ahora, hablando fuera de cámaras, decía algo muy lindo al principio que ahorita me viene a memoria, y es verdad que la mayor lucha es la que tenemos nosotros, porque Con ya Cristo nosotros ganó, mismos. o sea, ya Cristo venció, ya Cristo venció en la cruz, Perdonó. ya él nos dio la victoria, Así es. pero ahora ya nos hizo libres, pero ahora la mayor lucha la tenemos nosotros, porque tenemos que entender que hay una vida antigua y hay una vida nueva. Así Hay es. una vida que ya, y de hecho Pablo lo dice así, haced morir pues lo terrenal en Lo vosotros. terrenal en nosotros. Ok, entonces vea qué interesante. Nosotros tenemos que llegar a ese punto, a ese límite y decir, bueno, discernir entre lo terrenal y lo espiritual, ¿verdad? Porque muchas batallas se están perdiendo, y lo decía ahora al principio también, muchas batallas se están perdiendo porque estamos viviendo en el ámbito natural y nos estamos dejando llevar por lo natural. Ah, lo natural es esto, lo natural es que esto pase, lo natural es que esto se haga así, pero ¿a dónde queda la parte espiritual, la nueva vida que ya Él nos dio, donde espiritualmente nosotros tenemos que marcar esa diferencia y decirle al enemigo, bueno, esto es lo natural, pero hasta aquí puedes llegar, porque de aquí para allá es lo espiritual, de aquí para allá ya hay una victoria que Jesucristo me dio, y usted no me va a hacer retroceder, usted no me va a hacer devolverme. Ni me Amén. va a Entonces, hacer sentir culpable. Porque exacto. aquí el problema que tenemos también es que el peor juez que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Porque yo acepto que Jesús me perdonó y puedo aceptar que la otra persona a la que yo le hice daño me perdonara. El problema es cuando yo me tengo que perdonar yo. Correcto. Ahí es nuestra lucha. Entonces, si usted se pone a pensar, entonces vos sos más que Dios, porque Dios sí te perdonó y vos no te estás perdonando. Entonces, cuando lo pones en una balanza y te das cuenta que te estás autocondenando, eso es un insulto a lo que Jesús hizo por nosotros. Eso es dejar sin validez el sacrificio que Él hizo. Por eso es que la escritura, ahí donde estamos leyendo, dice muy claro al principio, por la fe, que es lo que estamos hablando, por la fe en el poder de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que muchas veces nos está pasando la historia del elefante. Dicen que un elefante, cuando después de mucho tiempo lo mantienen amarrado, usted le quita el amarre y él no se mueve de ahí. Así es. Pensando todavía de que todavía está amarrado, valga la redundancia. Y muchos, qué lindo. eso que decía usted hace un momento, Juancito, hay cristianos que tuvieron tantos años amarrados que cuando el Señor viene y los liberta, les quita esas cadenas, les quita esas amarras, esas personas sienten todavía el chip de que todavía están amarrados. Cuando ya fueron liberados, cuando ya pagaron un precio muy alto. Y inclusive yo me atrevería a decir que, como decía Ivanita, no es tanto que se crean más que Dios, es que quiere decir que no han recibido el perdón de Dios. Exactamente. Porque si no se han perdonado a sí mismos, ahora comprendo también de que muchas personas podrán venir con muchas heridas muy fuertes, con muchas arrastrando muchas cosas que tal vez les da vergüenza o se apenan que les sucedió en sus vidas. Pero yo quiero decirle algo a todas esas personas que están oyendo y a todas estas personas que nos están viendo y que de alguna u otra manera
Dios permitió que pasaran por este canal y pudieran ver este video. Yo le quiero decir lo que dijo el pastor Salazar de Vida Abundante el domingo, que me llamó mucho la atención y que todavía lo tengo en mi corazón amarrado, porque le doy vueltas a cada rato a eso, de qué especial, qué lindo fue ese momento en que Jesús, como decía la pastora hace un momento, en Getsemaní, él pudo haber tirado la toalla cuando él está en Getsemaní, y no sé si usted en algún momento ha pasado por una angustia, como nos contaba ahora hace un momento Ivanita, de un amigo o de uno mismo, que tal vez está pasando por un momento difícil y desearía que todo el mundo estuviera orando por uno. Y Jesús estaba necesitando eso. Y regresar donde estaban todos los que supuestamente estaban orando. Y oír aquellos ronquidos. Y oír aquellos bien privados. Y por eso Jesús se enojó en un momento y les dijo, pero ya ahí, no han podido velar ni una hora conmigo. Así es. Sigan orando, levántense, oren, ya vengo, a ir otra vez allá, adelante, a orar. Y lo más lindo de todo esto, ¿sabe qué es? La palabra clave, que Él nunca va a renunciar por mí. Él nunca va a renunciar por mí. Yo voy a renunciar a mí mismo, porque quiero dejar todo botado, porque a veces queremos como tener un control y adelantar el proceso que estamos pasando y estar ya en el momento bonito. Pero ¿cómo es posible que yo a veces renuncie? Y Jesús, que pagó el precio más grande, no renuncia por mí. Él nunca va a renunciar por mí. Y eso le tiene que alentar a usted su corazón, de saber de que cada vez que usted está pasando por un momento difícil y que usted ya quiere tirar la toalla y recordar, Él no está renunciando por mí, entonces ¿por qué voy a hacerlo yo? Y seguir adelante. Y como dice la Escritura, por fe es que yo estoy recibiendo esto, por fe es que estoy muriendo a los pecados, por fe estoy teniendo vida con Él. Es por fe. ¿De dónde viene esa acta? Yo quiero que usted se haga un examen, aquellos que nos están viendo, hágase un examen. ¿De dónde viene esa acta? ¿Dónde empezó esa acta en su vida? Para que usted sepa que esa acta ya Jesús la clavó en la cruz del Calvario, para que usted sea libre, para que yo sea libre y no tengamos que cargar con esos pecados y empiece a tener una vida que yo tengo que cambiar mi chip también y dejar de estar pensando que Dios piensa como yo. Sí, amén. Es que Dios piensa en grande. Dios piensa más grande, como dice Isaías, porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Así como está la distancia entre el cielo y la tierra, así es la distancia entre los pensamientos de Dios y los míos. Ari, y algo muy importante, y antes de que se me vaya, porque en este momento Dios me lo está trayendo a mi corazón realmente. Amén, suéltelo. Aquí, a la gente que nos está viendo, a la gente que está entendiendo lo que estamos hablando y que su corazón se está moviendo, es el Espíritu Santo definitivamente llamándole, diciéndole, oiga, aquí estoy por usted, yo no renuncié por usted. Y entonces es importante también, si bien es cierto, tenemos que aprender a no culparnos, tenemos que aprender a caminar en la identidad de Cristo, ¿verdad? Y tenemos que aprender a caminar en una identidad de hijo, ¿verdad? De hijo que fuimos adoptados por Él, ¿verdad? Y que somos ahora herederos, coherederos con Cristo, ¿verdad? O sea, somos reyes y princesas de Dios en este momento. Es importante también para la gente que está empezando, para la gente que está sintiéndose diferente porque Dios está tocando su corazón. Hay muchas cosas, y como decía Adrián, hay muchas cosas con las que venimos, hay un bagaje que traemos en la espalda. Y que no es que porque ya yo oré, eso se me va a quitar y ya, o sea, es una sanidad integral. El primer paso es aceptar a Jesús en tu corazón. Pero de ahí tenemos que empezar
a crecer como los bebés. Primero toman leche, luego ya vienen con unas papitas, después que los purecitos, y después van ya los alimentar después de los 6 meses con comida más sólida. Es exactamente igual en la vida espiritual. Entonces aquí lo que nos toca es, y creo que es nuestra responsabilidad, decirles a los que nos están oyendo, si a usted le gusta lo que se está escuchando, si usted quiere saber más, sepa que la verdad lo va a hacer libre. Busque una iglesia donde tenga una sana doctrina, donde usted quiera reunirse, donde usted tenga líderes que lo acompañen, que lo acuerden, que tenga ese sentido de pertenencia que hablaba Ledita ahorita, y que pueda ir creciendo. Ahí le van a enseñar, le van a explicar, le van a decir todas las maravillas que Dios tiene para usted, que a pesar, o sea, Él no nos promete sacarnos, quitarnos las tormentas del camino, pero nos promete sostenernos de su mano cuando las estamos atravesando. Okay, para aportar algo con respecto a lo que estamos hablando, dice Isaías 53:4, que creo que es también lo que lleva muchas veces a que no podamos precisamente quitarnos de ese pecado. Vea lo que dice Isaías 53:4. Ciertamente, el 5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo, dice, el castigo a nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y yo quiero aportar algo con respecto a eso. Cuando yo les hablaba ahora que entré de la guerra espiritual en nosotros, les voy a decir qué pasa. Las rebeliones en nuestra vida, venimos al Señor, pero venimos rebeldes, venimos con todo eso porque traemos muchas cosas, como decía Ivania, y le voy a decir, la guerra espiritual, hay guerras que usted no tiene que pelearlas, que usted tiene que tomar la decisión de dejarlas, porque hay cosas que no se ministran. Usted no ministra el mal carácter, usted no ministra, ¿me entiende? El decir mentiras, no, son decisiones en nuestra vida que tenemos que aprender a quitar, porque ya el Señor dio el 50%. Ahora nos toca a nosotros el otro 50%. Y entonces cuando el Señor nos habla en Colosenses que ya Él se despojó, imagínese, Él siendo santo, Él que nunca pecó, se hizo maldición por nosotros. Amén. Fue entonces que Él llevó nuestras rebeldías, nuestros pecados, nuestra mala conducta, ese carácter que muchas veces decimos, es que este carácter, es que yo voy a orar para que Dios me lo quite. No, ¿cuál que Dios me lo quite? Tome la decisión de cambiar usted el carácter. Hermanos, es que la gente quiere que usted lo chinee, y que no, cuando usted viene al Señor, el Señor te ama, el Señor hace todo por ti, pero el Señor te dice, bueno, ahora eres mi hijo, pero ahora yo te voy a corregir, voy a quitar las cosas malas, voy a quitar esto que no me gusta de ti, pero ahí es donde le decimos, Señor, toca esto, pero esto no. Es que así soy yo. Yo no sé si ustedes han oído, pero yo sí lo he oído. Así soy yo y nadie me va a cambiar. No, si hay alguien que te cambia, si tú quieres. Y eso es el Señor. Exactamente. Qué lindo, qué lindo. Leita, voy a agregar algo ahora que estás hablando de eso, porque eso que has dicho es poderoso y es lo que nosotros como hijos necesitamos escuchar. Amén. Por favor, amén. ¿Qué le decimos nosotros a nuestros hijos cuando están haciendo lo que no tienen que hacer? Le tenemos que decir la verdad, no podemos tampoco, ¿verdad? Sobarle la cabecita, y eso no quiere decir que le vamos a tirar a la gente y que los vamos a herir, jamás, porque Dios lo que quiere es sanar, es restaurar, es levantar, es que tengamos esa identidad de hijos. Amén. Y hay una palabra aquí poderosa con respecto a lo que la pastora nos dice, y es lo siguiente. Dice, haced morir. Oiga, haced morir. ¿A quién se lo dice? ¿A quién se lo dice? A nosotros. A nosotros. Y se lo dice, oiga, y se lo dice a hijos de Dios, no se lo dice a inconversos. No, se lo dice a hijos de Dios, no a inconversos. Le dice, Pablo le escribe a la iglesia en Colosenses y les dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y oiga lo que dice. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos
de desobediencia. Lo que decía la pastora, desobediencia. Somos desobedientes muchas veces y nos incluimos, me incluyo porque tuvimos un proceso y todos hemos tenido un proceso donde Dios ha tenido que tratar con nosotros. La pastora dijo algo interesante, importante ahorita y yo lo voy a tomar porque cuántas veces nos hemos aferrado a que, ay, no, es que es el carácter de mi papá, es que es el carácter de mi mamá, es que así eran mis abuelos, entonces como ellos eran así, yo soy así, y creemos que tenemos que ser impulsivos todo el tiempo, que tenemos que ser orgullosos, que tenemos que ser prepotentes, y cargamos con un montón de cosas que lo que decía la pastora es cierto, esto no es de liberación, esto es de decisión, es de que yo me pare en la brecha y diga hasta aquí, ¿cuánto más voy a seguir yo siendo la persona que era antes? Yo necesito empezar a cambiar porque cuando yo vine al mundo yo no venía con nada de eso. Lo fui tomando en el camino, lo fui adquiriendo en el camino, me fui apoderando de esas cosas en el camino. Entonces llega un punto donde también el Señor hace su parte, pero yo como hijo tengo que hacer mi parte, yo tengo que despojarme, como lo dice Pablo aquí, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y el verso 7 me llama mucho la atención porque dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. O sea, un pasado, un presente, una vida antigua, una nueva vida. Usted y yo tenemos que tomar decisiones. Usted que me escucha, si este es un tiempo donde el Señor te está hablando, que tienes que tomar una decisión en tu vida, es el tiempo para que lo hagas, es un tiempo aceptable para que lo hagas. El Señor nos sigue hablando porque Él nos ama, el Señor nos sigue confrontando porque Él nos ama, el Espíritu Santo. Esa es la función del amado Espíritu Santo, de enseñarnos, de reargudirnos, de corregirnos, de exhortarnos, de enseñarnos las cosas que nos pueden llevar a estar bien. Amén. Amén. Y tomando y retomando eso que está diciendo Juanca, continúo la línea. El tema aquí es, y creo que ya lo habíamos hablado en otro programa, que no tenemos problemas con que Jesús nos venga y nos perdone y aceptarlo como nuestro Salvador. El problema es cuando tenemos que aceptarlo como nuestro Señor. Wow. Porque entonces ahí ese es el problema. Entonces, como Salvador muy lindo, porque Él me ama, Él me abraza, Él me todo, sí, pero hay que entender que Él es como un papá, y nosotros que somos papás sabemos de lo que estamos hablando. Hay que corregir a los hijos. Así es. Y Él tiene que corregir a sus hijos como corrige un papá a sus hijos. La palabra dice, o sea, si usted no corrige a sus hijos, usted no los ama. Correcto. Es así, y si Él nos ama, como dice la palabra que nos ama, nos toca ser corregidos. De hecho, la Escritura dice que al que Él recibe como hijo, lo disciplina. Exacto. Esa corrección de Dios. Entonces tenemos que entender que si bien es cierto, Él es nuestro Salvador, también es nuestro Señor. Lo estamos aceptando como el Señor. Lo estamos aceptando como el que va a marcar la pauta para que en adelante nosotros caminemos. Bueno, entonces, hecho, no se vale decir, es que yo soy así. No se vale decir, es que me sacan de quicio. No, señor, usted nadie lo saca, usted se sale. Es que pierdo la paz, dicen mucho. Sí. La paz la pierde porque usted la entrega. Porque usted, así es sencillo. Porque usted permite. Lamentablemente, son excusas. Son excusas simplemente para tapar lo que realmente necesitamos cambiar y no queremos hacerlo. Y por no eso, queremos. Vea, de hecho la Escritura Jesús es muy sabio. Ya eso lo entendemos y ya lo sabemos. Y vea que es tan sabio que esto que ustedes están diciendo ya Jesús lo había dicho en este versículo. Vea lo que dice ahí en el versículo. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Perdón, es antes. Dice, con Él fuisteis sepultados, ¿en dónde? En el bautismo. En el bautismo. En el bautismo. Y eso es lo que estamos hablando. Por eso Él lo dice antes. En el bautismo. ¿Cómo es que dice? Él dice antes, con Él fuisteis sepultados en el bautismo. Por eso lo está diciendo ahí clarito. Sepultados.
nosotros estamos siendo sepultados en el bautismo. ¿Qué es lo que está pretendiendo decir el Señor? Lo que ustedes acaban de decir. Si ya somos sepultados en el bautismo y estamos resucitando en Jesús, tenemos que ser otra persona. Estamos naciendo de nuevo. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Para entrar en el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. En el espíritu. Le dijo, tienes que nacer de nuevo en el espíritu. Eso es lo que la gente no entiende. Cree que es en nuestra carne, y no es en la carne, es en el espíritu. están entendiéndolo igual como Nicodemo. Señor, como yo, siendo yo tan grande, voy a entrar otra vez en el vientre de mi madre y volver a salir. Perdón. Y estamos siendo igual que Nicodemo. Cuando Jesús le está hablando a un maestro, imagínense, le está hablando a un maestro de la ley y le tuvo que explicar, no, Nicodemo, espérate, no, vos siendo un maestro y no estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Es que ahí se cumple lo que dice la palabra que es más el espíritu vivifica. Es el espíritu el que nos lleva a la verdad, ¿verdad? A esa verdad que Nicodemo, siendo el maestro, teniendo todo el estudio, la teología, digámoslo así, él en ese momento no entendió, porque vea qué tremendo, para muchos por eso es que la palabra es locura, porque es tan simple y no la entendemos, porque le hemos puesto, le hemos adornado tanto que la queremos adornar, que entonces lo que hacemos es confundir, y eso le pasó a Nicodemo. Señor, ¿pero cómo? Y el Señor le dijo, no era que se volviera a meter en el vientre, en el espíritu le estaba hablando el Señor en ese instante. Así y muchos de nosotros, cuando venimos al Señor, no entendemos los procesos, porque a nadie le gustan los procesos, díganmelo ustedes. Entonces, cuando el Señor nos quiere meter en procesos, y vea lo tremendo, es que el Señor no nos quiere pasar por procesos para que muramos en el proceso, es todo lo contrario, es para que salgamos, como dice el Señor, victoriosos en medio de la prueba, victoriosos en el proceso, porque entonces es cuando usted y yo no nos vamos a conocer, porque cambiamos, no solo físicamente, vean, es que hasta físicamente cambiamos, es que nuestra manera de hablar, yo les decía un día de estos a la congregación, júntese con alguien y usted va a conocer qué clase de cristiano es cuando usted lo oiga hablando. Esa es la prueba. Usted acérquese a alguien cristiano y óigalo hablar y usted se dará cuenta qué cristiano es. Así es sencillo. Tremendo, pastora, tremendo, así y es. Una cosa, eso que dice la hermana pastora es lo que le pasó al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Moisés y Dios los estaba sacando para ser libres. Exacto. Y ellos insistían en devolverse a seguir esclavos. Eso es lo que nos pasa a nosotros. El Señor nos está sacando para ser libres. ¿Y sabe qué es el problema? El ser humano siempre le va a huir a la responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces eso es lo primero. Ser libres, eso es lo primero. Queremos ser libres, pero queremos seguir haciendo lo que nos da la gana. O sea, yo quiero estar en el Señor, pero yo quiero seguir yendo a las fiestas, quiero seguir yendo a los bares, quiero seguir con mi vida. Entonces, no hay un cambio. Es que, ¿sabes qué es? Tenemos serios problemas con la disciplina. Tenemos serios problemas con el seguir instrucciones. Así es. Es así. Y era lo que hablamos, y lo repito de nuevo, cuando usted empieza en el camino del Señor, usted se une a las líneas del ejército del celestial. Wow. Y lo primero que hacen los soldados cuando llegan al ejército es aprender a seguir instrucciones. Amén. Oiga lo que dice Pablo con respecto a eso. Pablo es tremendo. A mí Pablo me impresiona porque Pablo para todos nos tiene una palabra. Jesucristo lo instruyó. Con todas las palabras nos cachetea, ¿quieres decir? Vea, Pablo es tremendo. Vea lo que dice Pablo con respecto a eso que decís, porque realmente nosotros nos convertimos en soldados de Cristo, exactamente, al ejército de Dios. Vea lo que dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versos del 3 al 5. Le dice a Timoteo, tú pues, oiga lo que le dice, tú pues sufre
penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero es que no queremos sufrir, queremos que todo sea color de rosa, queremos que todo sea bonito, queremos que todo nos salga como a nuestra manera. Vea, es que Señor, yo lo quiero así, de esta forma, Señor, así no, Señor, eso no me gusta. Señor, eso no me lo quite porque eso es lo que más me gusta a mí, no me lo quite, es más, no te lo entrego, me lo dejo porque esto, lo que hablábamos, así vengo, ¿verdad? Entonces no queremos sufrir, y sufrir implica muchas veces morir a nosotros mismos, morir a la carne, morir a nosotros mismos, morir a nuestros deseos, a nuestros anhelos, incluso muchas veces, aunque pensemos que son los mejores, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y le dice Pablo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Oiga lo que dice, ninguno que milita, oiga qué lindo lo que le dice Pablo a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y oiga, y aquí hay una palabra hermosa, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Así es. Luchar legítimamente es acatar, escuche esto, luchar legítimamente es acatar las reglas correctamente como están establecidas. Ya el Señor lo hizo todo por nosotros. Ya Él nos dio lineamientos. Ya Él nos dice cuál es el camino que debemos de seguir. Ya Él nos dice qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Pero lo estamos haciendo verdaderamente. Estamos obedeciendo a la palabra que ya el Señor nos dio. Entonces, ahí es donde tenemos el conflicto, Adriancito. No, y sabe que es otra cosa también. Nosotros mismos, entre el mismo pueblo de Dios, tiene la culpa también. Porque cuando un cristiano está pasando por un momento difícil, ¿qué es lo primero que dicen? Ah, ¿quién sabe qué pecó? Ah, ¿quién sabe qué torta hizo? Ah, seguro está mal con Dios. O sea, todos lo relacionamos con que está mal, con que algo hizo mal, y no es así. Es que nos convertimos en ese momento en juzgadores, y Dios no nos mandó a juzgar. Dios no nos dio esa libertad. El que juzgue es Él. Hermanos, y con respecto a esto que estábamos hablando, ¿sabe qué es lo que pasa en este tiempo? Que muchos quieren vivir un evangelio light, un evangelio donde no hay responsabilidades, donde no hay disciplina, donde, como decía el pastor, hago lo que me da la gana y nadie me tiene que decir nada, porque nos fuimos a los extremos. Los extremos era porque aquí eran legalistas y entonces vinieron y dijeron que ya no, y entonces ¿qué es lo que ha pasado? Que el evangelio se ha venido distorsionando. Pero vean lo que nos dice Proverbios 2, dice el número 1, hijo mío. ¿Quién? Hijo mío. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, y si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, dice, y hallarás el conocimiento de Dios. Yo creo que esa palabra está más que clara. Ahí está. Hermano, la palabra es clara para los hijos, pero, perdón, Ivanita, para terminar. Ivanita, perdón, para terminar la frase. Cuando Dios nos habla como hijos, es que, como decía el hermano, no le está hablando al impío, pero cuando yo no tengo identidad de hijo, no puedo entender esta palabra. Así es. Y vea, y a ver, para los que nos están escuchando, tal vez no tengan una Biblia a mano, pero muy fácil. O sea, ahora tenemos la tecnología en las manos. Entonces, usted se mete a internet, es más, ni siquiera necesita buscar la Biblia, con que busque el libro y el capítulo ya lo encontró, porque ahí le aparece. Entonces, los reto a leer Deuteronomio 28. Yo creo que es súper claro, y búsquelo ojalá en una versión que sea muy más sencilla para entender. Pero si usted se va a véalo el capítulo. La versión lenguaje actual es muy sencilla. Lenguaje actual, muy linda. Internacional también es muy buena y es muy fácil de comprender. Bueno, ahorita yo aquí la que tengo es la Reina Valera, pero por ejemplo, y solo leyendo el primer versículo del capítulo 28,
Y acontecerá que si oyen atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también tu Dios te exaltará por sobre todas las naciones de la tierra. Y ahí en adelante, desde el versículo 28 hasta el versículo 14, Dios nos habla de las bendiciones que nos da si somos obedientes a sus instrucciones. Es que Y en contraparte, esa es la guerra espiritual. Exactamente, pero entonces, o sea, para usted poder obedecer, tiene que sujetar la carne, tiene que decirse no a usted. Es que precisamente esa es la guerra, esa es la guerra interna que nosotros, que estaba hablando ahora la pastora, esa guerra de obedezco o no obedezco. Exacto. Esto lo hago o esto no lo hago. Y aquí es muy fácil, así como que 2 más 2 es 4, ¿verdad? Si usted se va a Deuteronomio 15, ahí vienen las consecuencias de la desobediencia. Vea que está escrito clarititico, ¿verdad? Y dice, solo para leer el versículo 15, y acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Ok? Yes. Entonces, y no es porque Dios, porque Dios desee el mal para sus hijos, no, es que ya hay un conflicto que se dio al principio, que fue lo que hablamos cuando iniciamos el programa, ¿verdad? Ya hay un conflicto que se inició al principio que le da lugar a Satanás, le da lugar al enemigo para que cuando se abren esas puertas él pueda venir y atacar y atormentar y pueda venir y irrumpir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se abren puertas. Esas son las maldiciones de las que habla, no porque Dios quiera que sus hijos pasen por eso, pero él nos dice, él nos da la advertencia para que nosotros apercibidos de que ahí se abre la puerta. Vea, por ejemplo, el ángel de luz, él pecó por orgullo, por soberbia. ¿Y por qué es que nosotros somos desobedientes? Si no es por lo mismo. Porque todo empieza en el pensamiento. ¿De dónde viene la rebelión? ¿De dónde viene la rebelión que decía en Isaías 53? ¿De dónde viene? Del corazón. ¿De quién fue el primero que se rebeló? Ya lo sabemos. Exactamente. Entonces, ¿por qué es que vos no haces caso? ¿Por qué es que no querés renunciar a? ¿Por qué es que no querés dar ese paso que Dios te dice? Si caminas por aquí, te va a ir bien. No, porque yo sigo insistiendo que como yo lo hago, está bien hecho. ¿Y eso qué es? Sino orgullo. ¿Y es exactamente lo mismo? No solo eso, Ivanita, por ejemplo, el problema yo sigo insistiendo, en la guerra espiritual empieza con un pensamiento. Nadie va a ir a pecar así de un pronto a otro. Voy a ir. Es que caí. ¿Cómo empieza? Empieza maquinando. ¿Cómo lo ejecuto? ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera lo hago? Es más, inclusive el enemigo es tan cochino que inclusive hasta te dice las posibles consecuencias para que usted las evite. No, pero si hago esto, es posible que me puedan agarrar por este lado, entonces esto lo hago de esta forma. Lo que pasa es que la escritura es clara también cuando dice no hay nada oculto que no vaya a salir en su momento, ¿verdad? Y es Gálatas capítulo 6 versos 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Amén. Pues todo, y oiga lo que dice, aquí habla del hombre, ¿verdad? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y oiga lo que dice, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Ahí está el conflicto, la guerra, la lucha espiritual está en ese término, está en la siembra, en lo que nosotros sembremos en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestro corazón, lo que nosotros sembremos, ahí es donde va a venir la cosecha, y era lo que decía Ivania también, ¿verdad? De alguna manera, esas maldiciones y esas cosas que pueden venir sobre nuestra vida a causa de
la desobediencia es por siembras que nosotros hacemos. Si sembramos desobediencia, lamentablemente, viene la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, no, y lo dice claramente, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Puede ser burlado. Ujú. Entonces, hay que estar alerta también. Esto nos lleva a nosotros, amigo que me escuchas, mujer que me escuchas, ahí, esas personas que se están conectando ahí, que nos van a ver en este momento, en esta grabación. Usted que me escucha, necesitamos como hijos de Dios, y me incluyo a mi esposa, incluyo a mi familia, necesitamos estar alerta, porque no podemos, escuche, la semana pasada hablábamos de 2 Corintios capítulo 2, donde entendemos que no podemos estar ahí, ¿verdad? Desapercibidos contra las acechanzas del diablo, ¿verdad? Tenemos que estar alertas porque no ignoramos, dice en 2 Corintios, no ignoramos las maquinaciones del diablo, no podemos ignorar. Él siempre va a estar maquinando y va a estar esperando la oportunidad, porque dice la palabra en Juan capítulo 10, verso 10, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Ese va a ser el plan siempre de Satanás, y usted y yo necesitamos estar alertas en estos tiempos. Mire, y lamentablemente, vea, bueno, como siempre adivinen, ¿verdad? Ya se nos fue. Se nos fue la horita, pero igual, así como lamentablemente el Señor no renunciará por nosotros, Satanás tampoco va a renunciar. Así es, así es. Él va a ver de qué forma se trae abajo a la gran cantidad de gente posible. Por eso nosotros necesitamos estar en constante guerra y saber que estar apercibidos. Y termino con esta frase que le gusta mucho a Juancito de parte de Pablo. Nosotros conocemos quién es Pablo, ¿verdad? Un hombre calidad, inclusive intachable, inclusive hasta los demonios lo conocían. Cuando aquel hombre quiso sacar demonios y le dijeron, a Jesús conocemos y a Pablo conocemos. ¡Qué tremendo! Los demonios conocían a Pablo. Y sin embargo, este hombre dijo, no pretendo haberlo alcanzado todo. Y si él, como es, no lo había alcanzado, ¿quiénes somos nosotros? Tanto más nosotros. Claro. Así que terminamos con esto para que la próxima semana se puedan conectar. Creo que ya la próxima semana ya podríamos en vivo, ¿verdad, Ivanita? Creo que ya solo este lunes queda... ya, este lunes es la última clase de nosotros ya. Entonces yo creo que déjame ver. Sí, yo creo que ya de este lunes que viene en 8 ya podemos salir en vivo. Bueno, ahí cualquier cosa entre la semana vamos a estar hablando y viendo a ver si ya para el próximo lunes nos vemos en vivo todos, y aquellos que estén viendo el programa estén atentos porque... Que tengan cuenta del Gmail, si no la tienen, que se la crean, una cuentita en Gmail, un correíto para que se puedan conectar con nosotros, así tienen tiempito para realizar la cuenta. El único requisito. Es el único. Una cuenta en Gmail, que yo creo que la mayoría tiene una. La mayoría tenemos, sí. Entonces, para que ustedes estén atentos, estén al tanto, denle a la campanita, ya pesco no sé quién, pero denle a la campanita ahí para que le mande y le esté avisando cuando subimos videos o cuando estemos transmitiendo en vivo, y pueda usted conectarse y aportar. Si necesita preguntar algo, lo que sea, aquí estamos para bendecir y para servir al pueblo del Señor. Queremos ser parte de su crecimiento, que usted sea una persona de bien, que crezca como persona, crezca como hijo, así es. y que Dios nos pueda bendecir a todos como pueblo, porque lamentablemente, como decía Pablo, es que muchos dicen, es que este es de Pablo, es que este es de Apolos. No, somos de Jesucristo. ¿Quién pagó el precio? El único que pagó el precio fue Jesús, nadie más. Entonces queremos que usted sea bendecido, pero antes de irnos queremos hacer lo que hacemos al final de todas las transmisiones, y es decirle a aquellas personas que aún no han hecho la mayor o la más grande decisión de sus vidas, que es aceptar al Señor Jesucristo en su corazón. Lo vuelvo a repetir, es su eternidad, es su vida en una eternidad la que está en juego. No es un carro,
no es un billete, no es un tiquete, es su vida la que está en juego para una eternidad. Usted va a escoger cuál eternidad quiere escoger. Si una eternidad de alegría, de gozo y de paz, o una eternidad de tormento. Y quiero que piense esto. No es que usted entra al fuego y ya, se terminó todo. Es que es para siempre, por siempre, Amén. por los siglos de los siglos de los siglos y por la eternidad en fuego, en sufrimiento, Amén. en tristeza y en Así dolor. es. No escoja eso. Escoja lo mejor. Escoja a Jesucristo. Escoja al Rey. Señor, en el nombre de Jesús, Sí, Señor, en el nombre te de pedimos, Jesús. Señor, que tú entres en mi corazón, dígaselo ahí, que tú entres en mi corazón, que tú seas el Rey y el que gobiernes en el trono de mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador, que salves mi vida, que sanes mi vida, que restaures mi vida a partir de este momento. Quiero cambiar, quiero ser nuevo, quiero ser diferente, Señor. Y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Fue un gusto, un placer, una bendición estar con ustedes. Queremos que ustedes crezcan así como nosotros al mismo tiempo estamos creciendo. Que ustedes sean bendecidos, que sean ricos en conocimiento y que el Señor les revele aún más cosas a ustedes, ya sea a través de nosotros o a través de la Escritura cuando usted la lee. En nombre de Que Jesús. pasen una buena noche, que el Señor les bendiga en abundancia, que puedan descansar y nos despedimos sabiendo y creyendo, contentos de que esta palabra haya bendecido sus corazones y enriquezca sus familias. En el Amén. nombre de Jesús, Amén. seguimos orando por nuestro país, por aquellas personas que están pasando por esta enfermedad del COVID, aquellos que están en los hospitales, oramos por esas personas, Señor. Oramos por una muchacha que me pidieron, que se llama María, que en este momento está Padre, en el entubada nombre en el hospital para que el Señor se glorifique. Y así como ella, el Señor empiece a quitarle los tubos a muchas personas, Señor, y que Señor, en vuelvan el a la nombre de vida, Jesús. que vuelvan otra Padre, vez a ser restauradas en Padre, el nombre de espero que el Jesús, médico para la gloria del Señor, y que nuestro Señor, en el país nombre de empiece a Jesús. retomar la economía, que empiece a retomar todo lo que el Señor, Sí, Señor, todo lo que en el el enemigo nombre nos de ha quitado en el nombre de Jesús, sea restaurado y sea bendecido para la gloria de Dios. Bendecimos nuestro país, bendecimos los hospitales, bendecimos las cárceles en el nombre de Jesús, que estas personas se vuelvan a ti, precioso Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén. Nos vemos Amén. el próximo lunes. Muchas si Dios lo gracias, permite. hermanos. Qué bendición estar con ustedes. Hoy casi no vi a la hermana, no vi a su esposita hoy. Casi no la vi, nada más la vi así un ratito. Bendiciones, princesa. Buenas noches, amados. De verdad, voy a ver si la otra semana puedo estar con ustedes y Dios cuando primero. pueda yo voy a meterme ahí para ayudarles también un poquitito, Es una ¿verdad? Con bendición, todo lo que hermana, Dios es una nos ha dado. bendición. Gracias. Gloria a Dios. Que pasen Dios los buena noche. bendiga. Bendiciones. Buenas noches, bendiciones.